Bienvenido a Te lo cuento. Ve por tus audífonos y ponte cómodo. Hoy continuamos con Star Wars Death Troopers. por Joe Schreiber. Capítulo 14. Burbuja. Justo antes de que Zahara entrara, la alarma empezó a sonar en el espacio negativo de la burbuja de cuarentena. Cuando se asomó, vio a Sartoris parado junto a la cama de Bessek y al guardia mirándolo boquiabierto. El desdichado joven estaba tan lívido que la doctora alcanzó a ver el trazo de sus delgadísimas venas azules que comenzaba debajo de su mandíbula y su barbilla y se extendía hasta las mejillas. Ante semejante escena, corrió hasta el enfermo y dejó que la burbuja se sellara sola detrás de ella, con un casi imperceptible ¡pum! ¿Qué sucedió? «Usted es la doctora», contestó Sartoris con rudeza. «Explíquemelo». Hace unos minutos se encontraba estable. Zahara echó un vistazo a los monitores. El pulso de Bessek desapareció y la saturación de oxígeno y la presión sanguínea se acababan de desplomar. ¿Le hizo usted algo? Sartoris la fulminó con la mirada. «¿Yo?» Páseme ese paquete de papel aluminio. No, el otro. La doctora lo abrió, sacó el tubo de respiración y lo embadurnó de lubricante. Inclínenle la cabeza hacia atrás. Sartoris se movió con rapidez y vio cómo la doctora introducía a ciegas el tubo en la garganta de Bessek. De pronto se topó con una obstrucción y cuando trató de empujar, el pecho se elevó y el guardia sufrió una sonora arcada que provenía del fondo de su abdomen. Era ese mismo sonido con el que Zahara se familiarizó tanto en las últimas horas. Tenga cuidado, le dijo a Sartoris cuando un denso y rojo fluido empezó a salir a borbotones de la boca del guardia por el tubo. Zahara trató de extraerlo, pero no veía lo suficiente para saber a dónde tenía que dirigir el tubo. Al mismo tiempo, sentía a Sartoris mirando sobre su hombro, literalmente respirándole encima, y tuvo que hacer un esfuerzo deliberado por ignorarlo. La doctora trabajó guiándose por el tacto casi en exclusiva. Volvió a acomodar el tubo y escuchó los jadeos de Bessek, quien no dejaba de sorber oxígeno con ansia. Luego le limpió el rostro con unas torundas de algodón y puso cinta adhesiva alrededor del tubo para acomodarlo y evitar que se deslizara. Dio un paso atrás y se obligó a respirar hondo varias veces. En cada ocasión, contuvo la respiración y contó hasta 5, hasta que empezó a sentirse tranquila de nuevo. «¿Vivirá?», preguntó Sartoris. No por mucho tiempo si sigue así. Zahara lo confrontó. Necesito hablar con usted. «Estaba a punto de irme». Zahara lo miró incrédula. Disculpe. «Solo vine a hablar con Bessek». Sartoris miró de reojo el tubo que estaba pegado a la boca del guardia. «Pero no creo que eso sea posible ahora». No puede salir de aquí. «¿Quién me lo va a impedir?», preguntó Sartoris, arqueando las cejas. «¿Usted?» Capitán, está usted en cuarentena porque es uno de los principales portadores de la infección, le explicó Zahara. Tiene que quedarse aquí. Sartoris la miró manteniendo la compostura sin dejar de evaluarla. La fría indiferencia del rostro de Sartoris no se parecía a nada que Zahara conociera. Era como si estuviera grabada de forma permanente debajo de sus rasgos, en los huesos mismos. «Voy a dejar esto muy claro», advirtió el capitán. «Usted no tiene autoridad sobre mí, y no hay nada que pueda hacer ni por mí, ni por mis hombres, ni por los convictos. No sirve para nada, doctora Cody, y lo sabe bien. Si fuera uno de mis guardias, ya la habría despedido. Si tuviera esa suerte, porque si no, ya estaría muerta». Mire, empezó a decir Zahara. «Ahórrese sus palabras para sus preciados convictos», interrumpió él mientras se ponía de pie y empezaba a avanzar hacia la escotilla sellada. «Ya escuché suficiente». Jared, espere. El capitán se detuvo en seco en cuanto escuchó su nombre de pila. Cuando giró y vio la expresión de Zahara, una sonrisa retorcida apareció en su cara como alambre de púas. «Está muerta de miedo, ¿verdad?» No tiene nada que ver con esto. «Debería estarlo. La recordarán por ello». ¿Qué? Tal vez cree que ya terminó con el imperio,
Pero el imperio no ha terminado con usted. El capitán miró fuera de la burbuja y vio al Tu Won-bi yendo apresuradamente de una cama a otra conforme las alarmas se iban activando para indicar un nuevo ataque cardíaco y respiratorio. Todos los convictos y guardias de esta barcaza que estuvieron expuestos morirán en las siguientes horas, mientras usted se queda ahí parada mirando con sus herramientas y sus droides desde el interior de su traje de aislamiento. Espero que le guste responder preguntas, porque le van a hacer muchas. Sartoris extendió el brazo y le tocó el esternón suavemente con el dedo. Va a pasar el resto de su vida tratando de superar la vergüenza que esto le causará. ¿Qué vieron usted y sus hombres en el destructor estelar?, le preguntó Zahara. ¿Qué vi? Sartoris negó con la cabeza. Nada, absolutamente nada. La doctora suspiró y miró las pantallas de los monitores que estaban junto a la membrana interior de la burbuja. Sus análisis de sangre arrojan resultados negativos. La enfermedad parece no afectarle de ninguna manera. Los beneficios de vivir al límite, contestó él al tiempo que pasaba a su lado y la empujaba. Si cree que puede detenerme, es libre de intentarlo. Yo tengo que ir a la oficina del alcaide. Estoy seguro de que le interesará saber cómo están manejando esta crisis usted y su personal. Antes de que Zahara pudiera moverse para detenerlo, Sartoris ya había salido de la burbuja y atravesaba la unidad médica. Sus motivos inquietaban a la doctora. Era obvio que de ninguna manera iría a perder el tiempo para hablar con Claude y reportarle su ineficiencia como médico. De todas maneras, ¿en qué otro problema podría meterla ya? Zahara comenzó a seguirlo, pero de pronto sintió un ligero mareo. Entonces, paró en seco y se inspeccionó para ver si tenía alguno de los síntomas que presentaban sus pacientes. Su respiración era adecuada, no sentía ni dolor ni aletargamiento. ¿Sería tal vez la tensión acumulada por todo lo que estaba sucediendo? ¿Waste? Dígame, doctora Cody. El droide no levantó la vista. Estaba en cuclillas administrándole un líquido a un convicto por vía intravenosa. Necesito que hagas unos análisis de sangre y unos cultivos. ¿De qué paciente? Míos, respondió estirando el brazo. El Tu Won-bi se quedó viéndola. Pero eso me obligaría a violar la barrera de aislamiento de su traje. De todos modos, los trajes no funcionan, admitió Zahara. Tú mismo lo dijiste. Solo especulaba. Basta. La doctora se quitó la máscara y la tiró a un lado. Se quitó los guantes, se levantó la manga y dejó expuesto su brazo. Los convictos en las camas cercanas la miraban con perplejidad. Doctora Cody, por favor. La voz sintética de Waste rayaba peligrosamente en el pánico. Mis teorías respecto a la eficacia de los trajes de aislamiento de la barcaza no son concluyentes en absoluto y, en cualquier caso, la directiva principal de mi programación afirma explícitamente que debo proteger la vida y promover el bienestar siempre que sea posible. ¡Solo hazlo!, ordenó ella y miró fijamente a los sensores visuales del droide a la espera de que la aguja penetrara en su piel. Esto fue todo por ahora. Gracias por quedarte hasta el final. La historia continúa, pero te lo cuento en el siguiente episodio. Hasta la próxima.